María Eugenia Rodríguez Palop, Muy buenas. ¿cuáles son tus raíces? Pues yo soy extremeña, nací en el sur de Badajoz, en un pueblo maravilloso, que es mi lugar en el mundo, llamado Llerena. Un pueblo de 6.000 habitantes, muy antiguo, que fue centro de la Inquisición en el siglo XVI, que tiene título de ciudad, a diferencia de Madrid, que es solo villa. Y bueno, que era un gran centro eclesiástico donde había 7 u 8 conventos, donde está enterrado el último maestre de la Orden de Santiago, con muchísimo arte mudéjar y bueno, yo creo que es uno de los pueblos más bonitos de España, aparte de ser probablemente el pueblo más bonito de Badajoz. Ahora, por la enfermedad de tu padre, vuelves a Llerena parcialmente. ¿Sí? ¿Qué ha cambiado más, Llerena o tú tras tu paso por la Universidad de Madrid, el Parlamento Europeo? Hombre, yo creo que he cambiado más yo y me gusta volver allí en parte porque eso no ha cambiado demasiado. Y me gusta encontrarme con lo que fui de niña, con lo que fui de adolescente, aunque nunca he perdido mis raíces, nunca he perdido mis conexiones, mis vínculos con Llerena. Mis padres viven, por suerte, todavía y viven allí y es un encuentro continuo, ¿no? También con mis hermanas, somos 4 hermanas, yo soy la tercera, 4 mujeres y bueno, pues somos un matriarcado, ¿no? Y aquello es un gineceo muy interesante que está lleno además de vida y de alegría. Yo creo que he cambiado más y que aquello ha cambiado menos, pero también aquello ha cambiado, claro, por suerte el paso de la dictadura a la democracia y sobre todo el Estado social nos ha ofrecido servicios que no teníamos, ¿no? Y tenemos pues la fortuna de vivir en un pueblo que tiene un hospital que ahora peligra y que estamos peleando para que no se desmantele, pero que es un hospital muy importante, un hospital comarcal. Tenemos una cooperativa agraria, tenemos varios centros escolares, registro, notaría, somos cabeza de partido, o sea, tenemos juzgados. Y bueno, todo eso sí nos lo ha dado el paso del tiempo. No hemos sido siempre eso, ¿no? Pero hemos mejorado con el tiempo como los buenos vinos, pero no hemos cambiado demasiado también como los buenos vinos. Hay gente que desde incluso la izquierda se idolatra el campo, la familia, el pasado. ¿Cómo vives tu encuentro, tu encuentro con la familia, con tu pueblo, con el lugar donde fue tu niñez? Bueno, yo he sido siempre una gran reivindicadora de los vínculos, también como feminista y como ecofeminista, que es mi militancia, y creo que hay una versión muy liberadora de los pueblos, de la comunidad y de la familia, pero también, lamentablemente, hay una versión muy represora, ¿no? Y también esos enclaves seguros pueden tener una lectura muy carcelaria, ¿no? Muy rígida, muy tabulada o estabulada. Y bueno, pues hay que saber dialogar con eso, ¿no? Yo creo que no se vive bien en un mundo desarraigado, de soledades, pero tampoco se vive bien en un mundo donde las raíces no te dejan moverte, ¿no? Tenemos raíces pero no somos árboles, ¿no? Nos podemos mover. Y me siento más como un pájaro que vuelve a un nido ocasionalmente, ¿no? Que como un bosque estable, ¿no? Que no pudiera huir de un incendio. Entonces creo que en ese debate con los vínculos pues es donde hay que estar, ¿no? Y que cambia, por supuesto, también con las personas, con el género, porque para las mujeres, evidentemente, la familia ha sido muchas veces un lugar peligroso, y eso lo sabemos, ¿no? Y cambia con la edad, claro, y con las circunstancias. No va a ser lo mismo nunca volver a una casa donde viven tus padres que volver a una casa donde tus padres han muerto, ¿no? Por tanto, toda esa relectura hay que actualizarla. Hablabas de que es un matriarcado, ¿no? Sí. Un matriarcado en el sur de Europa tiene unas connotaciones lorquianas, ¿no? Sí. Es la casa de Bernarda Alba, pero por lo que cuentas no es No así. hemos acabado tan mal. Dices que estabas hablando de tu vínculo con la familia. Todas jugamos un rol, ¿no? en
en las instituciones, la familia es una institución. ¿Cuál crees que es tu rol en tu familia? Pues mira, como mi familia es bastante convencional, es lo que llamaríamos una familia heteronormativa o las feministas llamamos una familia patriarcal, pues los roles están perfectamente adjudicados. Esto no siempre es bueno, ya lo hemos dicho antes, pero bueno, también tiene a veces cosas buenas. Yo tengo un rol que soy la tercera, he sido siempre la tercera de cuatro hermanas, he sido siempre muy estudiosa. Creo que combino bien lo práctico y lo emocional, pero creo que se me ha adjudicado más un rol práctico en mi familia que emocional. Y entonces, bueno, pues se me ha visto siempre como una gestora. Y bueno, no me define por completo, evidentemente, ¿no? Porque ninguna etiqueta te define por completo y porque uno también tiene derecho a revisarse y a revisar esas mismas etiquetas. Pero bueno, sí, en parte soy gestora. Me siento identificada con eso, creo que también da tranquilidad y te diría que incluso un ápice de felicidad cumplir con el rol que se te ha adjudicado, sobre todo cuando te lo adjudican personas a las que quieres y que te quieren. Yo he defendido siempre que vivimos de plusvalías afectivas, es decir, de cosas que debemos, afectos, cariños que debemos a otros, y he defendido siempre que tenemos una deuda de vínculo con quienes nos han cuidado antes. Creo que una forma de responder, de responsabilizarse de esa deuda de vínculo, pues es cumplir al menos parcialmente con el rol que se te ha adjudicado. Es una manera, llámame tradicionalista, es una manera quizá tradicional de verlo, pero así es como yo lo vivo. Cuidar a quien te ha cuidado, ¿no? Sí. Y ahora cuidas también del campo. Sí. Ahora tu padre no puede hacerse cargo del campo que tenéis en Llerena, la familia, y te encargas tú. ¿Cómo es esto? Pues me encargo porque es lo que mis padres han querido y lo que mis hermanas han querido y por tanto me encargo por delegación. Lo vivo como una gestión de un patrimonio común, de un patrimonio familiar, de la familia, en el que a nosotros nos han educado porque no es algo que hayamos heredado, es el producto del trabajo de mi padre, que no tiene estudios universitarios, mi madre tampoco, nosotros somos la primera generación con estudios universitarios en mi familia. Mi padre acabó teniendo una empresa de maquinaria agrícola, pero inició como carpintero con 11 años, después fue jornalero y trabajó como jornalero en la finca que finalmente compró. Hemos tenido siempre una conciencia muy clara de que esa finca, ese campo, era bueno, pues algo muy nuestro, muy vinculado a la vida de mi padre, a la biografía de mis padres. De hecho, cuando lo compraron ya habíamos nacido las 4. Y bueno, para mí es un honor en realidad que hayan delegado en mí la responsabilidad de gestionar eso, ¿no? No es fácil porque, bueno, yo tengo unos conocimientos limitados del campo. Es verdad que trabajé en la Comisión de Agricultura en el Parlamento Europeo, es verdad que mi padre algo nos ha enseñado, pero hemos vivido la mayor parte de nuestra vida fuera, porque a partir de los 17 años hemos salido todas a estudiar una carrera fuera, evidentemente, de un pueblo de 6.000 habitantes, ¿no? Y ahora, bueno, pues mi padre no está en condiciones de enseñarme lo que yo necesito saber y he tenido que recurrir pues, a muchos saberes tradicionales, a personas que están allí, que viven allí, que han vivido allí, cuidando de lo común, cuidando de la manera de sostener la vida, porque eso es lo que hacen los agricultores y los ganaderos, para que bueno, ellos me enseñen. Por suerte formamos parte de una cooperativa agraria, y en esa cooperativa pues, he sido bien recibida a pesar de bueno, ser la única mujer que forma parte de la directiva. Y a pesar de que sabemos que el campo pues, es eminentemente... Bueno, ¿has llegado y ya formas parte de la directiva? Bueno, porque mi padre formaba parte de la directiva y entonces, bueno, yo en este momento lo estoy sustituyendo, ¿no? Y bueno, sabemos, como decía, que el campo es bastante tradicional, entonces, bueno, pero tengo que decir que me están enseñando mucho y estoy aprendiendo mucho, ¿no? Estoy segura que me han colado también muchos goles y estoy segura también que he hecho muchas cosas mal. Pero bueno, estoy empezando y también quiero hacer algunos cambios, ¿no? ¿Por ejemplo? Pues mira, a mí me gustaría incorporar más prácticas agroambientales en el campo, usar más materia orgánica y menos fertilizantes,
Creo que el campo está muy dopado, eso además lo dice también la Unión Europea en todos los estudios que hemos visto en esa comisión de la que te hablaba antes. Creo que deben incorporarse mujeres y gente joven al campo y para eso hay que abrir espacios que no solamente ofrezcan puestos de trabajo, sino también acceso, digamos, a la propiedad de la tierra. Creo que se puede innovar, por ejemplo, intentando digitalizar el campo. Creo que en la cooperativa, por ejemplo, que trabajamos mucho con la aceituna, una de mis aspiraciones es que se tenga un molino propio, porque se pierde dinero con la aceituna, se paga, digamos, poco y se gana más dinero con el aceite. Eso lo sabe cualquier consumidor. Y a mí pues me gustaría que tuviéramos un molino, que tuviéramos una embotelladora y que tuviéramos una denominación de origen. Y que aunque seamos una cooperativa muy pequeñita, que no maneja muchos kilos de aceitunas, pudiéramos tener nuestros propios productos para vender en la comarca. Y esto, bueno, pues es una cosa de la que ya he convencido a la directiva, ahora hay que convencer a la asamblea y estamos trabajando en ello, ¿no? No sé, a mí me está motivando mucho el innovar en este sentido, ¿no? También hacer una mejor gestión del agua, aprendiendo de quienes la gestionan mejor que nosotros, que no solamente es tener pozos y gestionarlo adecuadamente, sino también saber labrar la tierra para que retenga mejor el agua que llega, que es poca y que en esas zonas pues es cada vez menos, ¿no? Hablas del olivo, ¿no? La importancia que tiene el olivo para el sur de Europa, que es un árbol sagrado que Atenea le regala a la ciudad de Atenas. ¿Qué simbolismo tiene para ti el olivo, que has crecido rodeada de ellos, ¿no? El olivo es un árbol maravilloso, maravilloso. Es un árbol antiquísimo, es un árbol resistente, es un árbol generoso, es un árbol al que le puedes poner al lado una viña para que chupe el agua que él no chupa. Es un árbol que da vida, que genera un fruto que es, bueno, como pasa también con la uva, ¿no? que nos atraviesa completamente, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, social y cultural, tú mismo lo has mencionado ahora, ¿no? Y bueno, pues es un árbol que hay que cuidar. Yo estoy a favor, por supuesto, del olivo tradicional, estoy en contra del intensivo y el superintensivo. Hubo un momento en la Unión Europea en que para favorecer el mercado, sobre todo de italianos y franceses, se sugirió a los españoles arrancar olivos. Mi padre resistió y no solamente no arrancó olivos, sino que plantó más. Creo que acertó. Y bueno, son esas irracionalidades que a veces bueno, nos anima a acometer el mercado, ¿no? Y en el ámbito del sector primario sucede muy a menudo. La gente se echa las manos a la cabeza con razón cuando se dice que la leche y en muchos productos se queman antes de comercializarlos o incluso regalarlos, simplemente para que los precios no se desestabilicen, sabiendo que en el mundo pues, hay auténtica necesidad de alimentos, ¿no? Y luchando como luchamos por la soberanía alimentaria, ¿no? El mercado no puede regir absolutamente todo, ni puede ser el único criterio. Y uno de los errores de ese mercado europeo fue precisamente atacar al olivo español. Por suerte, algunos como mi padre resistieron. Qué visionario, ¿no? Tú hablabas de tu padre, la sabiduría popular, cómo se adelanta muchas veces a los acontecimientos. Me comentabas cómo tu padre se refería a que nos está comiendo el Sáhara, ¿no? Que no deja de ser un antecedente al cambio climático. Sí, es cierto. Mi padre no creo que se autoconsidere un ecologista, ni muchísimo menos, tiene 92 años en este momento, pero siempre tuvo la sensación de que el Sáhara avanzaba, ¿no? Esa idea de el terreno cada vez es más seco, está cada vez más desertificado, tenemos cada vez menos tierra, ¿no? para sembrar, que también tiene mucho que ver con las prácticas agrícolas, por supuesto, ¿no? Y con la mecanización del campo.
o sea, que no solamente con el cambio climático, ¿no? Y me acuerdo que miraba el horizonte en muchas ocasiones, esos horizontes amarillos, tan maravillosamente amarillos, ¿no?, que hay allí, y decía, hija mía, con gran dramatismo, nos está comiendo el Sáhara. Decía así. Bueno, otra de las cosas que hacía, que es bastante impresionante, es que cuando nos íbamos a duchar, se ponía en la puerta del baño y marcaba los minutos que tardábamos en salir de la ducha. O incluso nos ponía en fila para hacer pipí cuando teníamos 4 o 5 años, y decía, cuando queráis hacer pipí todas a la vez, porque hay que tirar de la cadena, y en una cadena hay muchos litros de agua. En fin, estas cuestiones como medio de sabiduría popular, que bueno, que han resultado ser un acierto, ¿no? También había cosas que se hacían entonces que ahora no se hacen, como economías cíclicas, ¿no?, de conservación de alimentos. Nosotros íbamos a los Cortijos a comprar queso, que se hacían allí pues 2 veces al año, y comprábamos mucho queso y después los manteníamos en barricas de aceite y comíamos queso pues todo el año, ¿no? O hemos hecho siempre matanza del cerdo, que esto es una cosa típica de Extremadura, y curábamos los salchichones y demás pues haciendo cruces de aire, ¿no?, abriendo y cerrando ventanas, y por supuesto sin ningún tipo de conservante, ¿no? O usando conservantes naturales. Son cosas, bueno, desaprendidas, que sin embargo ahora pues hay que recordar y volver a aprender. Y estás en ello, ¿no? Estoy en ello, por supuesto. Mis padres grabaron un vídeo de la última matanza que se hizo en el campo y nos lo dieron a cada una de nosotras para que no nos olvidáramos de cómo se hacía tradicionalmente. Hablabas de los atardeceres amarillos. El amarillo también es un color muy simbólico, ¿no?, para el sur de Europa. Sí. ¿Qué significa el amarillo? El amarillo para mí significa riqueza, en contra de lo que piensa mucha gente, que identifica el verde con lo rico, porque el norte es el verde y el sur es amarillo, y entonces el sur es pobre y el norte es rico. Yo tenía un amigo gallego que la primera vez que llegó allá a mi pueblo, vio pues el campo, ¿no?, amarillo, con trigo, y me dijo, jo, María Eugenia, esto es un secarral. Y dije, Dios mío, un secarral, pero si esta tierra da 3 cultivos, o sea, 3 cosechas, ¿no?, al año, ¿no? Esto en el norte no se ve. Un secarral pues hay en lugares donde hay piedra, ¿no?, lugares pedregosos, donde no puede entrar un tractor, donde no se puede sembrar nada, donde necesariamente tiene que haber minifundio porque la tierra no da para más. O sea, cuidado, ¿no?, con esta asociación del amarillo con lo pobre y el verde con lo rico, ¿no? Una cuestión, por ejemplo, ahí interesante es que nosotros tenemos parques que son de albero y setos, ¿no? Eso es lo sostenible y es lo que corresponde tener en el sur. Tener un parque con césped o tener un césped natural en el sur es una barbaridad. No digo ya montar campos de golf a cascoporro como se ha querido hacer, ¿no? Eso ya sí que además es una barbaridad y solamente para ricos. Pero esta cuestión del albero es también algo que a mí me gusta mucho y lo identifico mucho con el sur, ¿no?, con la Feria de Sevilla, con los parques en los que yo jugaba y acababas de arena pues hasta los ojos, y bueno, pues con el barro en el pelo cuando llovía. Creo que es lo que se corresponde con un contexto pues donde la lluvia pues es más escasa, ¿no? Y es lo que hay que hacer, adaptación, ¿no?, al entorno, ¿no? No provocar transformaciones en el entorno para acomodarlo a lo que tú quieres consumir, ¿no?, sino más bien consumir lo que tú puedes producir. Ahora a veces se cultivan, se plantan placas solares, ¿no? Sí, se plantan placas solares, lamentablemente. Como ecofeminista, ¿qué reflexión haces sobre, por un lado, las energías renovables, que son necesarias, y por otro lado, cómo algunas de estas energías, de estas plantas, se están acabando con el campo, ¿no?, con el campo tradicional? Pues mira, la transición ecológica y la transición energética pasa fundamentalmente por eficiencia y ahorro energético. Y lo primero que hay que tener claro es que hay que consumir menos energía.
intentar sustituir tierras de cultivo por placas solares, eólicas o aún peor, minas a cielo abierto, para seguir consumiendo la misma cantidad de energía es una auténtica barbaridad. Yo me opondré siempre a las minas, especialmente a las minas a cielo abierto, y desde luego a que las placas solares ocupen cientos de hectáreas que hoy se dedican a darle de comer a la gente. A mí me han enseñado que lo importante es que la gente coma y en lo que de mí dependa, las tierras que nosotros tenemos se dedicarán a dar de comer a la gente. Las tierras para las placas solares tienen que ser otras, las tierras desérticas, pedregosas, donde no se produce suficiente alimento. Extremadura en particular, además, ha sido tratada como una colonia por parte de Europa. Todo el furor minero de la Comisión Europea, bueno, ahora lo vemos en el caso de la guerra de Ucrania, ¿no? Y el tratamiento que se le está dando a esas tierras raras por parte de Trump, ¿no? Todo ese furor minero, decía, de la Comisión Europea se ha concentrado fundamentalmente en la zona oeste de la península ibérica, donde está Extremadura, pero también Salamanca, Huelva o Portugal. Extremadura no es que tenga una mina de litio en Cáceres. Extremadura hoy tiene 230 proyectos mineros. Buena parte de las zonas que hoy se dedican a dar esas 3 cosechas anuales se quieren llenar de placas solares. Se ha intentado convencer al agricultor de que la desertificación va a llegar sí o sí, que va a empobrecerse notablemente, que ya no va a haber política agrícola común para ellos y que lo que tienen que hacer es vender o alquilar sus tierras a estas multinacionales de placas solares, eólicas o a estas mineras, ¿no? Y esto es un engaño, vamos, es un engaño. Y no se nos puede dar ese tratamiento. Yo creo que tiene que haber, y de hecho hay, resistencia por parte de lugares depauperados y despoblados como Extremadura, donde han puesto el ojo pues, estos especuladores, que son los mismos que especulaban antes con el ladrillo y con la construcción, exactamente los mismos, ¿no? Y bueno, es una resistencia que es difícil de hacer porque hay poca población, es una población, como digo, depauperada y además es en su mayor parte mayor, ¿no? Pero yo confío en que, sobre todo las mujeres, que son las que arraigan población al territorio, sobre todo las mujeres rurales, lideren esta resistencia. Yo siento, porque soy ecologista y porque soy ecofeminista, hablar así de lo que hoy se vende como la transición energética, pero verdaderamente creo que hay ahí una trampa y hay que luchar contra eso. Y que además cambian el paisaje, ¿no? También hablabas antes de esos atardeceres amarillos, pero hay un relato que cuenta que cuando los atardeceres son rojos, en Extremadura llega la guerra. Efectivamente. Bueno, hay un relato muy bonito y muy trágico que a nosotros nos contaban los abuelos y las abuelas, que decían que antes de la guerra civil se había visto una aurora boreal en Extremadura, en concreto pues ahí en esta zona en la que bueno, pues yo he vivido, ¿no? Que es una cosa radicalmente imposible. Y que esa aurora boreal indicaba que bueno, iba a haber una confrontación bélica y que los hermanos se iban a matar entre ellos, ¿no? Entonces, cuando el cielo se pone muy rojo, porque los cielos extremeños son increíbles, los atardeceres son increíbles, y un atardecer maravilloso sobre un campo de trigo o sobre un campo, digamos, de girasol, es de una belleza única. A mí me parece que solo en el mar se ve algo parecido, ¿no? Pero claro, cuando ese cielo se pone tan rojo, a la gente le da mucho miedo y piensa que ese rojo pues, es la sangre que se va a derramar. Wow. ¿Qué son las marimantas? Que es otro de los relatos que corren por el sur de Extremadura. Pues mira, la marimanta era también un relato que también tiene un poco de tragedia y que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, que nos ha llegado a nosotros, y además ya bien mayores,
eran mujeres aparentemente que sabían que sus maridos les engañaban con otras y que como no podían denunciarlo, se vestían con un farol en la cabeza, se ponían unas mantas, se cubrían completas, se ponían este farol y iban sobre zancos, caminando por las calles estrechas, persiguiendo aparentemente a ese marido que iba a la casa de la querida, y la gente las veía por la calle paralela, entonces, porque se veía el farol caminar, y entonces la gente gritaba una manimanta, y entonces el marido, supuestamente que engañaba a esta señora, se daba cuenta de que había sido descubierto. Es una manera como de hacer pública, digamos, una infidelidad sin, digamos, desde el anonimato, ¿no? Bueno, no deja de tener un elemento trágico, ¿no? Y de cierta cárcel matrimonial, ¿no? Pero bueno, es lo que nos han contado. Y decían que muchas de esas marimantas, si te acercabas, pues te pegaban, ¿no? O sea, que eran violentas. Bueno, no sé, yo nunca vi ninguna, pero tengo un primo de más o menos mi edad que decía que siempre veía marimantas, ¿no? Entonces creo que nos quería meter miedo a las demás. ¿A qué jugaba? ¿A qué se jugaba en el pueblo cuando eras niña? Pues mira, se jugaba, había un juego que se llamaba Caravinagre, que era simplemente perseguirse uno a otro. Había uno al que insultábamos y decíamos Caravinagre, y entonces era un avinagrao, o sea, tenía mal carácter, y entonces tenía que ejercer de eso, y corría detrás nuestra, y digamos, para pegarnos, ¿no? Hacíamos muchas veces espiritismo, tengo que decir que hacíamos mucho espiritismo, creíamos mucho en aquello de la ouija, poníamos una tijera y bueno, todas hemos visto espíritus, todas hemos hablado con espíritus, había mucha mística de esto, sobre todo en las siestas, ¿no? Mis padres se acostaban a la siesta y nosotros vivíamos en una casa en el pueblo, no hablo de la casa del campo, sino en el pueblo, que tenía una parra, y en esa parra pues había uvas y había muchas avispas, que las avispas eran animales y son animales maravillosos, a pesar de ser peligrosos, pero son muy necesarios, ¿no? Y cuando terminábamos de comer, pues todo se llenaba de avispas. Y nosotros jugábamos, bueno, pues a hacer espiritismo en las horas de la siesta, rodeadas de avispas que además nos querían picar, pensábamos que las avispas estaban poseídas por los espíritus, en fin, éramos 4 niñas muy aburridas a las 4 de la tarde, ¿no? Y mis padres nos tenían allí en estado de abandono en horarios en los que ellos descansaban. En la calle se jugaba también a una cosa que era la flecha, que es que había un grupo que iba delante corriendo y marcaba flechas y tú tenías que ir detrás encontrándolos por el pueblo, ¿no? Algunas flechas eran para despistar. A esto ha jugado mi hija con sus primos. O sea, que es una cosa que todavía se juega. Se cogían lagartijas también, se cogían murciélagos. Había muchos murciélagos y algunos de mis amigos muy salvajes cogían a los murciélagos y les daban tabaco, los hacían fumar y después iban dándose golpes por las calles. En fin, por suerte hemos ganado sensibilidad frente a los animales, lo que indica que hemos progresado moralmente, pero bueno, era cierto que había una cercanía con los animales muy, muy intensa. ¿Tenéis animales en sí, casa? Sí, también teníamos animales en casa. Y bueno, y a veces pues no recibían el trato que merecían, ¿no? Nosotros teníamos animales que yo creo que sí que le dábamos un buen trato, pero estaban todos salvajes. Teníamos muchos perros en el campo, teníamos muchos gatos, llegamos a tener unos 80 gatos que comían ratones y que son también muy útiles en el campo. Teníamos pavos, teníamos patos, teníamos gallinas y teníamos pavos reales. Y tenemos todavía pavos reales. Mi padre era un enamorado de los pavos reales. Compró pavos reales, o no sé si los compró o se los regalaron en cortijos así, son animales que yo siempre he admirado mucho porque creo que demuestran que hay tesis que están profundamente equivocadas, que es que los animales tienen que tener una utilidad para poder sobrevivir, ¿no? Aquellos que dicen
No, no, es que no se puede acabar con el toreo, porque si se acabara con el toro bravo desaparecería, ¿no? Como diciendo, hay que torturar a los toros para que vivan. Sigan viviendo, ¿no? Porque Sí. si no, pues al ser inútiles para nosotros, pues seguramente desaparecerían. Bueno, pues el pavo real es un animal perfectamente inútil que solamente ha sobrevivido gracias a su belleza. O sea, su utilidad es estrictamente estética. Y es un animal muy antiguo, venerado en muchísimos países como la India, por ejemplo, y que, bueno, va soltando sus plumas y vamos detrás nosotras recogiendo esas plumas que son, bueno, pues increíbles, ¿no? O sea, que después, bueno, ahí también está el hecho de que el pavo es más bello que la pava, ¿no? Y que, bueno, ahí también hay una relación interesante para trabajar. ¿Y qué cantabais? ¿Cuál es la tradición musical de Llerena? Seguro que toda esta vida en comunidad Sí. estaba acompañado de música, Sí, ¿no? sí, sí. Mira, en Llerena, igual que en toda Extremadura, hay mucho flamenco. Mi padre fue el fundador de una peña flamenca que hay en Llerena, que ahora mismo preside una de mis hermanas. Nos ha educado mucho en el flamenco, muchísimo. Ella sabe más que yo de eso. Hay palos que son estrictamente de Badajoz. La gente piensa que el flamenco es solamente de Andalucía, pero no. Hay flamenco en Murcia y hay flamenco en Badajoz, en todo lo que llamaríamos el Al-Ándalus. Y se han cantado mucho, mucho flamenco, ¿no? Fandangos y tangos. Y después hay jota. Hay jota, que no es la jota aragonesa, pero es la jota extremeña, donde se aludía fundamentalmente en tonos autocomplacientes, autoindulgentes y orgullosos de extremeños y extremeñas. ¿Y no te sabrás alguna? Sí, me sé, claro que me sé, me las sé todas, porque además cuando tenía 14 años nosotros tocábamos la guitarra y tocamos la guitarra todas, y teníamos un grupo así de música folk súper cutre, que cantábamos así por los pueblos y por las radios, y entonces cantábamos canciones extremeñas. ¿Y te animas? Me animo, sí, claro que me animo. Pues mira, hay una que es, por ejemplo, vale más una extremeña, vale más una extremeña, con un rodillo en el pelo, que todas las señoritas vestidas de terciopelo. ¡Ole! Ole. Pues muchas gracias, María Eugenia. Para terminar, mira, hay una canción de Sabina, ya que estamos en Madrid, que es Pongamos que hablo de Madrid, que tiene dos finales. Uno dice, cuando la muerte venga a visitarme, que me lleven al sur donde nací, y otro dice, cuando la muerte venga a visitarme, aquí he vivido, aquí quiero quedarme, pongamos que hablo de Madrid. ¿Tú qué eres más, de envejecer en la gran ciudad o de volver a las raíces? Bueno, yo tengo que decir que amo Madrid. Es una ciudad que me acogió siempre muy bien. He vivido aquí muchísimos años, pero mi hija nació en Llerena, me fui a parir a Llerena y con dolores de parto, teniendo aquí mi ginecóloga. En tren. O sea que soy una fanática de mi pueblo y por supuesto quiero envejecer y morir en mi pueblo, que me lleven al sur, donde nací. Muchas gracias, María Eugenia. Muchas gracias a ti.